Bueno, saludarles chicos y bueno, vamos a comenzar esta o lo que será nuestro primer encuentro en esta materia de moral, de teología moral fundamental 2. Y vamos a hacerlo con esta oración especial de Santo Tomás de Aquino, que pues de una u otra forma clama a Dios por ese deseo de sabiduría y de acierto a la hora de poner en práctica lo aprendido. Dice así: Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, primero que nada, pues saludarles. Quiero pues saludar a los alumnos que me han mandado aquí en lista y que estarán compartiendo conmigo esta materia. Saludar a John, a José, a Edison, a Lisandro, a Romer, a Jesús y a Germán, que son los alumnos del primero de teología, y a los alumnos del segundo de teología, que es Jesús y Wilfredo. Bueno, pues sencillamente pues saludarles. Creo que también pues presentarme. Soy Ernesto Antonio Villegas Román, sacerdote de la diócesis de Trujillo. Actualmente pues me encuentro aquí en España, en la diócesis de Ciudad Real, como párroco de la unidad pastoral que comprende 4 parroquias. La primera parroquia donde resido se llama Nuestra Señora de la Asunción de Abenójar, una segunda parroquia, San Juan Bautista de Cabezalado, la tercera pues Nuestra Señora de la Paz de Navacerrada y la cuarta Nuestra Señora del Buen Suceso de Fontanosas. Sin duda alguna creo que les sonará esta zona de Ciudad Real o Castilla-La Mancha, pues por esta obra literaria, digamos, de conocimiento universal como es El Quijote de Miguel de Cervantes. Les animo como lectura de verano, lectura de cultura general, que si no habéis tenido la oportunidad de leerla, pues que no es tarde para hacerlo, ¿vale? Así que nada, bueno, a nivel académico, bueno, mi formación ha pasado un poco pues entre los seminarios de San Pablo Apóstol de la diócesis de Maturina en Monagas. Allí pude terminar casi mi ciclo de filosofía y seguidamente pues estudié en la diócesis de La Guaira, en el seminario San Pedro. Guardo muchísimos buenos recuerdos, un cariño muy especial a esa casa de formación de la que vosotros formáis parte y a la cual pues me alegro mucho ahora de formar como profesor, ayudar un poco pues en la formación académica de los futuros sacerdotes que estarán en diversas diócesis del país, como viene me ha comentado el padre José Daniel Dalos. Soy compañero también de curso de vuestro rector, el padre Ronald. Así que nada, tendremos a bien compartir esta materia de teología moral fundamental que me habéis pedido para este curso. No sin antes decirles pues que ha sido un poco un reto asumir esta materia debido a que actualmente me encuentro finalizando los estudios de doctorado de teología moral. Incluso, gracias a Dios, ya tengo mi tesis finalizada, la cual lleva por título Hacia un personalismo moral, caminos abiertos a partir del pensamiento de Julián Marías. Es una tesis que con el favor de Dios estaré defendiendo el día 30 de este mes de marzo a las 12:10 en la Universidad Eclesiástica de San Damaso, en Madrid, aquí en España. Por lo cual pido a vosotros, muchachos, que recéis por mí para que todo con el favor de Dios salga un éxito. Ha sido un trabajo bastante intenso, una investigación de unos 4 años y medio, y gracias a Dios, pues ante las diversas tareas pastorales, pues se ha logrado obtener este paso académico.
Así que yo creo que, bueno, presentarme un poco. He tenido la oportunidad de, como les digo, haberme formado allí en el Seminario San Pedro Apóstol de la Diócesis de La Guaira. Y también pues he estado estudiando aquí en la Universidad Eclesiástica San Damaso, donde pude obtener mi grado en licenciatura y seguidamente pues la opción al doctorado. También he hecho otros estudios en lo que es el área del personalismo. Tengo un máster en antropología personalista y también un máster en el área de la bioética y actualmente también un máster en el pensamiento de Carlo Wojtyła, Juan Pablo II. Digamos que eso ha sido un poco pues el ámbito académico. También pues colaboro un poco con los seminarios algunos seminarios de resiliencia en la Universidad de Pontificia de Pamplona en Colombia. Y bueno, eso es más o menos, digamos, la experiencia académica actual. Y ahora pues asumir esta materia. También pues me dedico un poco a conferencias sobre todo el tema de la ideología de género. Tengo también un libro publicado que quizás lo habéis visto ahí en el seminario, sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II como claves de iluminación ante la ideología de género. También pues escribo en una revista filosófica que se llama la revista ¿Quién?, que es una revista de la Asociación de Personalismo de España e Iberoamérica, de la cual pues formo parte. Así que pues estamos un poco metidos en el ámbito académico, aprovechando de la mejor manera el tiempo, que sin duda alguna es lo mejor que podemos hacer. He estado hablando con algunos de los seminaristas y he estado pidiendo alguna información sobre cómo ha sido la metodología de la materia que habéis estado estudiando de Teología Moral Fundamental 1 y por lo que veo, pues lamentablemente habéis tenido pues la desventaja de no haberla estudiado a profundidad, cosa que nos genera, digamos, un problema que tiene fácil solución, porque veo que los contenidos anteriores se ceñían a lo que era la presentación e introducción de la materia y el sistema de evaluación, luego pues horizonte comprensivo entre la ética y la moral, el arqueo del desarrollo histórico de la teología moral y el talante bíblico y antropológico de la teología moral. Digamos que más o menos esto fue lo que llegasteis a ver por las diferentes formas en que fue interrumpido el semestre anterior, quedando pues quedando como vacío el hecho del talante cristológico y teológico sacramental de la teología moral, la especialidad de la teología moral, el talante científico de la teología moral, el talante teológico y de la teología moral y bueno, me imagino que la evaluación final la habéis tenido, así que esto me obliga a mí a reestructurar un poco el plan que quería presentarles hoy, pero no quería dejar de darles esta clase, lo cual la hago pregrabada, pues porque tengo unos compromisos para el miércoles como tal que me tocaba, que me correspondía dar esta materia en directo, que sin duda alguna tiene que ser lo mejor. Eh, Aparte de darles un bosquejo general introductorio de la materia, lo primero que me gustaría es pues animarlos siempre a leer y a profundizar de la mejor manera los documentos o las recomendaciones o los artículos o los libros que les haga. Yo siempre digo que el tiempo hay que aprovecharlo al máximo, sin duda alguna, y en el seminario, gracias a Dios, se tiene uno la oportunidad de poder sentarse en un horario establecido de estudio, el cual tiene que ser aprovechado al máximo. Así que ese es mi primer consejo. Yo recuerdo siempre que mis profesores me decían que el tiempo de estudio que no se aprovechaba en los seminarios, difícilmente luego los tenemos en la parroquia, y sin duda alguna, pues es algo que es una verdad fundamental y eso hay que tenerlo en mucha consideración. Tratar de aprovechar el mayor tiempo posible y más que todo, pues en esta materia que sin duda alguna, yo creo que en la sociedad y en el mundo actual en el que estamos viviendo y en el que nos tocará trabajar a nivel pastoral y evangelizador, sin duda alguna la moral tiene una importancia muy significativa y sobre todo pues el tema de la persona, que hoy en día, como bien sabemos, se encuentra, digamos, en un proceso muy reduccionista, a la cual pues hay que dar
respuesta y defensa siempre bajo la luz del Evangelio y teniendo como guía pues los lineamientos morales que nos propone pues la teología moral fundamental. Por eso, pues, algo de suma importancia a tener en consideración es quizás algunos documentos bases que van a ser importantísimos que vayáis leyendo y sin duda alguna pues tengáis un conocimiento bastante agudo sobre estos diversos documentos o recomendaciones bibliográficas que les voy a hacer. Lo primero que me gustaría que hicierais es leer un poco todo lo que es la preparación previa de esta constitución pastoral del Concilio Vaticano II, como es la Gaudium et Spes. Todo lo que llamamos el esquema 13, el memorial de Cracovia, que sin duda alguna son documentos esencialísimos para adentrarnos a estudiar la materia de teología moral. También, sin duda alguna, la Veritatis Splendor, esta encíclica, es fundamental que también la vayáis leyendo, al igual que la encíclica Deus Caritatis. Y luego, pues ya les iré sugiriendo algunos documentos magisteriales. También está un libro que es de Joseph Ratzinger, que son los principios de la moral cristiana. Es un pequeño compendio, o sea, una cosa muy sucinta, pero que sin duda alguna puede dar una buena idea. Eh, También decirle que los libros que tomaré como base un poco para esta materia será pues un manual por excelencia, que es Caminar a la luz del amor, los fundamentos de la moral cristiana, que es un manual que abarca pues una reflexión sobre la teología moral bastante completa. Como le digo, es un manual, los temas necesitan ser un poco más profundizados, pero sin duda alguna te introducen de manera muy genérica y muy buena hacia los temas. También está un libro que se llama La Luz, Una luz para el obrar, experiencia moral, caridad y acción cristiana, que también sin duda alguna os recomiendo si está por allí en la biblioteca, que creo que están allí en el seminario. Y también está pues de la subsidia teológica, que es el vivir en Cristo, la fe que actúa para el amor, manual de moral fundamental. Pues esto es un pequeño resumen de todo este enorme manual que está bastante bien. Pues he tenido la oportunidad de estudiar con casi todos estos profesores y de verdad que tienen una fuente teológica muy sana. Y digamos que el que voy a usar de manera más básica, pues será este manual de teología, que es un curso fundamental de la moral católica de Aurelio Fernández. Digamos que más o menos esta será la guía, aunque no me ceñiré solamente a este libro, sino que iremos revisando algunas cosas. También les iré enviando algunos artículos que es importante que tengáis en consideración, pues para tener una buena base y un amplio conocimiento sobre lo que es esta materia de teología moral fundamental. Así que no os asustéis por los libros, que tampoco es para que os echéis las manos a la cabeza y estéis asustados, al contrario. Va a ser una materia, pues, que espero, lo que quiero con vosotros es, pues, sencillamente que aprendamos lo mayor posible. No se preocupen tanto por el tema de la evaluación, porque sencillamente, pues, las evaluaciones yo creo que son importantes, pero sin duda alguna lo más importante es que aprendamos y le sacamos el mayor provecho a esta materia que vamos a compartir. Por lo cual les pediré algunas cosas, algunas reflexiones muy personales sobre algunos puntos muy específicos e importantes a lo largo de la materia. Que si algún, no sé, algún trabajo o algún examen, no lo sé, eso ya lo iremos viendo. Yo prefiero más vale que apliquemos la mayéutica y hagamos parir un poco las ideas en algunas reflexiones teológicas y más en el contexto social actual en el que estamos, que sepamos todos estos conocimientos que vayamos adquiriendo de una u otra forma, pues ponerlos en práctica, llevarlos a la realidad y hacerlos actuales y ver qué podemos aportar a nuestra sociedad y sobre todo pues en los lineamientos de nuestras predicaciones, de nuestras catequesis o de nuestra pastoral evangelizadora, pues que esto pueda ayudar sin duda alguna a un aporte, a una luz
y a una orientación moral a tantas personas que sin duda alguna lo van a demandar de nuestra parte y lo van a necesitar. Por eso, pues sencillamente vamos a hacer un bosquejo muy general, como les digo, de lo que puede ser una posible estructura de la materia. Como les digo, tendré que reestructurarla un poco por lo visto y por las carencias que se tienen de la anterior materia. Lo que primero podría decir, o sea, haríamos una pequeña introducción. Esto voy a estar a rasgos muy generales porque quiero abarcar sin duda alguna bastante material para que les vaya sonando y por vuestra parte pues ir un poco profundizando la materia, ¿vale? Pues una pequeña introducción donde veremos lo que es, o recordaremos un poco, porque imagino que estas cosas las habéis visto, pero que recordaremos un poco lo que es la naturaleza y el fin de la teología moral. Sin duda alguna, la teología moral es aquella parte de la teología que tiene como objeto la conducta humana a la luz de la revelación. Y también dice, la teología moral nos dice cómo debe ser la conducta del hombre para que sea coherente con su principio, que es Dios, y sea capaz de alcanzar su fin, que es el mismo Dios. También veremos un poco los rasgos filosóficos fundamentales del hombre, como ese animal racional, los rasgos teológicos fundamentales del hombre, como única criatura llamada a participar de la vida de Dios, que sin duda alguna pues es la vocación por excelencia de toda persona y en especial de todo creyente. También podemos recordar pues el objeto de la teología moral, que es la conducta humana a la luz de la revelación. No se estudian los actos humanos en cuanto a tal, sino en relación con Dios, es decir, si conducen o apartan al hombre de su fin último sobrenatural, que es la unión con Dios. Instrumento de estudio, la razón iluminada por la fe, no es la sola razón, sino que está siempre iluminada por la fe. También es bueno que recordéis un documento que es esta encíclica, que imagino que ya la habéis leído más de uno en el ámbito filosófico, o si no, quizás en la introducción a la teología fundamental, esta encíclica Fe y Razón, que me gustaría también que si podéis le deis un repaso y tratéis de recordar. Otro elemento también importante a tener en consideración también sería leer un poco el decreto este de la Octatantosío, o sea, donde se pide todo este de renovar, la idea de renovar un poco todo lo que es el ámbito teológico y en ello pues la teología moral. Si mal no recuerdo, opta tanto sí o 16, un numeral 16, pero si se lee el decreto, que tampoco es tan grande, sino que se puede leer y es una lectura cómoda. Les invito a que lo hagamos. También recordemos que la teología moral como parte de la Sagrada Doctrina, la división de la teología en dogmática y moral es una distinción fundamentalmente didáctica que no puede prescindir de su radical unidad. El dogma y la moral son indisolubles como la fe y la vida. Forman parte de una sola ciencia teológica que es a la vez especulativa y práctica. Cito una referencia de von Hildebrand, que es un filósofo que ha trabajado mucho el tema de la ética y en especial pues la ética personalista, que dice así: ética cristiana y teología moral no son sinónimos. La ética cristiana es una pura investigación filosófica y no introduce ningún argumento inaccesible a nuestra luz de razón. En cambio, en la teología moral se presupone la fe y en la argumentación se incluye la verdad revelada que sobrepasa nuestra razón. Es como le digo, es una cita tomada de la ética de von Hildebrand. Si tenéis la oportunidad de leerlos, pues los invito a que lo hagáis. También algo que es de suma importancia tener en consideración, pues son las fuentes propias de la teología moral. Como bien sabéis, las fuentes de toda teología, pues es la escritura, la tradición y el magisterio. Para ello, pues sin duda alguna, me imagino que ya habéis leído la Dei Verbum, que es esta constitución que también nos puede dar una, una visión bastante amplia sobre las bases y fundamentos de,
y fuentes de lo que es toda la teología. ¿Vale? Esto sería bueno pues que lo reviséis un poco. Pues una vez que hemos visto pues más o menos este tema de las fuentes de la teología, en especial de la teología moral, como es las Sagradas Escrituras, el tema de la tradición y el magisterio. Seguidamente también es necesario que, dado este pequeño repaso, que ya profundizaremos, como bien les he dicho, algunas cuestiones fundamentales a tener en consideración. Esa diferencia o esa distinción entre ética y moral, también entre ética y religión, lo que es la relación entre la religión y la moral de origen religioso y la negación de la moral religiosa. Son temas que también es bueno tratar como base y como fundamento a los estudios de todo lo que serán todos estos objetivos que van a envolver nuestra materia durante el curso. También el tema de la ética civil, el cristianismo y la moral. El cristianismo no es reductible a un programa moral. El cristianismo incluye una concepción moral de la vida. La moral cristiana es una moral revelada. La moral cristiana supera la moral del Antiguo Testamento. El fundamento de la moral cristiana es la persona de Jesús y sus enseñanzas. Claro está que estas cosas las iremos profundizando cuando empecemos a hablar un poco de la moral en el contexto bíblico. También pues el carácter teológico de la moral católica. Aquí pues haremos diversas referencias a lo que es la teología dogmática y la teología moral y la teología espiritual, la teología moral y la teología pastoral, la teología moral y lo que es el derecho canónico. Más o menos ver las referencias dentro de este ámbito de la teología. Luego también nos encontraremos, aparte de la teología, también pues la teología moral y su relación con las ciencias auxiliares. Seguidamente hablaremos un poco sobre el hecho moral y su justificación, algunos testimonios que justifican la ciencia ética, las negaciones del hecho moral, la negación del sujeto ético, las antropologías reduccionistas, el hombre es un objeto, los antihumanismos, el hombre es solo un animal, los que niegan la libertad, el sociologismo, la utopía de imponer el deber, la objetividad, el bien y el mal morales, o sea, todo este contexto donde la persona, pues lamentablemente se ha encontrado enfrentada y golpeada por unas ideologías que sencillamente pues le han reducido de tal forma que han considerado a la persona no como un dato, sino como una libertad no constitutiva que se puede sencillamente moldear a conveniencia. También hablaremos de este dato importante de lo que es la crisis de la vida moral, los testimonios de una crisis. Ya entraremos de lleno un poco con el magisterio de algunos grandes papas de nuestra iglesia, entre ellos algunos santos, como es San Pablo VI, San Juan Pablo II y nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. También pues entraremos un poco a mirar pues todo este contexto de los aportes de la Conferencia Episcopal Española sobre temas de moral y sobre todo el tema de la crisis de la moral y la desvaloración del término moral, hasta dónde ha alcanzado esta crisis, reflexionar un poco sobre los alcances de la crisis de la moral y sobre todo pues las consecuencias propias que ha tenido esta crisis de la moral. Y sin duda alguna, pues también reflexionaremos sobre cuáles han sido esas consecuencias, cuáles han sido esas causas que llevaron a las consecuencias de la crisis moral, el influjo de las ideologías no cristianas, la crítica marxista, las denuncias de los psicoanálisis, los planteamientos existencialistas, lo que es todo el pluralismo relativistas, causas intraeclesiales que provocan la crisis moral, la necesidad de reforma sometida en los estudios de la teología moral, la influencia de los estudios bíblicos, los pluralismos de las normas morales, la falta de síntesis entre la ciencia y la norma, y la crisis de la vida cristiana y la secularización de la moral, que sin duda alguna pues
es una base de contexto que tenemos que tener muy clara para luego pues entender cómo la iglesia ha superado esta crisis, cómo se ha llegado a la superación de la crisis moral. La crisis convertida en tópico, las curvas de un proceso, el discernimiento de la crisis. No sirve la simple repetición de la temática anterior, sino pues el adentrarnos a la renovación, la presentación adecuada del mensaje moral cristiano, la ayuda que ofrecen las ciencias del hombre, recuperar valores permanentes y prestar atención a otros, la moral evangélica y la moral natural, la fidelidad al mensaje moral cristiano y la necesidad de un testimonio de vida moral por parte de los creyentes. Y luego pues entraríamos en todo este tema de la moral cristiana y su especificidad en los términos de la discusión, que es el nivel antropológico, el nivel axiológico y el nivel normativo. Y todo pues está, esto como les he hablado, esta historia de debate sobre estos niveles. El intento de la solución, los presupuestos comunes, la identidad respecto a lo específico de la ley natural, y el importante paso que es la intervención del magisterio, dando como fruto pues la novedad del mensaje moral cristiano, el nivel antropológico, en el nivel axiológico y en el nivel normativo. Y seguidamente pues las principales diferencias que separan a ambas teorías: la interpretación de la revelación de la escritura, la interpretación de la misión del magisterio y nuevo concepto de la misión de la iglesia. Esto pues es el tema de la doctrina sobre la especificidad de la moral cristiana en la tradición. Y seguidamente pues entraremos, digamos, en la novedad de toda la teología moral fundamental, como es el mensaje moral del Nuevo Testamento. Las características del mensaje moral predicado por Jesús. Lo decisivo no es el actuar, sino el ser. Lo más importante no es lo exterior, sino lo interior. La moralidad cristiana es una moral de actitudes. La moral neotestamentaria no es prioritariamente una moral negativa, sino positiva. La moral cristiana se mide para la ley de lo justo. No se mide por la ley de lo justo, sino de la perfección. Jesús no absolutiza los preceptos, pero la ética cristiana contiene preceptos absolutos. La moral predicada por Jesús es una moral de premio es una moral de premio y castigo. La moral cristiana es una moral para la libertad. Dimensión eclesiológica de la moral cristiana, y la moral cristiana es una moral de gracia y del amor. Y luego pues lo esencial del mensaje de la moral cristiana. Y como bien les digo, entraremos un poco pues en lo que sería también lo que sin duda alguna creo que ya lo habéis visto un poco, que es todo este recorrido de la historia de la teología, no dejando a un lado pues a los santos padres, todo lo que ha aportado los estudios de la moral en la época escolástica, y sobre todo pues la teología moral ubicada en los siglos XVI y XIX, y la teología moral en el siglo XX. Sin duda alguna, estos son temas fundamentales a tener en mucha consideración. Y digamos que otro apartado de suma importancia que iremos viendo un poco es la fundamentación de la ética teológica, lo que es los modelos de la teología moral, la justificación científica de la teología moral, los diversos modelos de la teología moral, la orientación actuales de la teología moral, lo que es el cristocentrismo, una antropología cristiana, las dimensiones neumatológicas, el fundamento sacramental, el aspecto eclesial y la función social y política. Sin duda alguna, son temas que estaremos viendo. Luego entraremos en detalle, sobre todo algo de suma importancia, pues que es el objeto moral. Estudiaremos todo lo que es la acción moral. El acto humano exige el conocimiento y la libertad y sus consecuencias, lo que es la conciencia moral, si existe
que es la existencia de la conciencia, los datos bíblicos en torno a la conciencia, el desarrollo doctrinal, la noción de conciencia en los santos padres, la naturaleza de la conciencia moral, la conciencia norma de la conducta moral y la formación de la conciencia, que sin duda alguna pues son temas de suma importancia, las nociones fundamentales ante la ética normativa y la ley natural estudio histórico, la nueva ley y la ley evangélica, normativa moral del Nuevo Testamento, el magisterio de la Iglesia y las prescripciones morales, la ley positiva, humana y la ley civil y la libertad de conciencia y la ley. Estos temas ya luego pues iremos entrando en otros temas, pero como les digo, lo miraremos un poco porque tengo que reestructurar debido a lo que les he comentado al principio, sin dejar a un lado pues todo lo que son las fuentes y los fundamentos de la moralidad, también el universo de la existencia cristiana, el pecado y la conversión, que son temas que no podemos dejar a un lado pues en esta materia. La moral especial, la moral de la persona y la familia, que esto ya pues entra en otro apartado, pero digamos que yo creo que con esto algunos otros temas más y que se profundicen con algunos de los manuales, yo creo que demos por bien servida esta materia. Les vuelvo a decir lo mismo, no se asusten por la cantidad de contenidos, esto es algo muy a rasgos generales que iremos pues sintetizando y estudiando a profundidad cada uno de los elementos que hemos referido en esta pequeña presentación de la materia, pero como les digo, mucho ánimo, mira, yo creo que nos encontramos ante una sociedad que nos va a ofrecer muchos retos y sobre todo a nivel humano, muchísimos retos. O sea, yo, para muestra un botón, nuestros vecinos de Colombia recientemente han aprobado la ley del aborto con 24 semanas, o sea, de gestación, o sea, casi 6 meses. Ya es una pena como estas legislaciones van apoyando de tal tema. Otro tema fundamental es la ideología de género, cómo se va metiendo dentro de nuestras instituciones y se va imponiendo de una forma y cogiendo mucha fuerza. Y a todo esto, pues tendremos que dar respuesta como iglesia. Yo les animo, pues, muchachos, a que estudiéis con mucho amor esta materia. Yo tendré la facilidad, les daré la mayor facilidad posible. Como les digo, no os preocupéis por el tema de evaluaciones. No soy yo de los profesores que les va a poner un trabajo o les va a mandar un examen para partirles la cabeza, al contrario. Sencillamente quiero que algunos temas específicos hagamos unas reflexiones que nos ayuden a nivel humano y a nivel pastoral, porque tendremos que dar respuesta a grandes desafíos que nos proponga, que nos va a proponer nuestra sociedad. Por eso les digo que mucho ánimo. Eh, para la próxima estaremos las 2 horas. Espero que pueda ser en directo, de ser posible. Pido disculpas pues porque sencillamente pues ya tenía compromisos en agenda y se me ha hecho un poco difícil. También pido disculpas porque, bueno, me falta, bueno, centrarme un poco más en algunos temas más importantes, pero yo creo que con lo que he sugerido durante esta presentación vamos bastante servidos. Repaso un poco, vamos a tener en consideración algunas lecturas de suma importancia, pues la Gaudium et Spes y todo el contexto de estructuración, de debate, de preparación de la Gaudium et Spes, entre eso pues el esquema 13, el memorial de Cracovia, también la Humane Vitae es fundamental también leerla, Evangelium Vitae, o sea, son encíclicas que tenemos que leer sí que sí en este ámbito de la moral. La Veritatis Splendor, sin duda alguna, estos deseos de renovación de teología en el decreto Octa Tanto Sio, pero, como les digo, ir leyéndolos, o sea, no lo veáis como impuesto, sino que leerlo con deseos de preparación, chicos, porque esto es de suma importancia tenerlo claro, porque hay una crisis de la moral y estamos nosotros para aclararlo, que vamos a ser los pastores y guías de muchas comunidades, de muchas conciencias y de muchas personas. Así que, pues los animo a que con buen pie comencemos esta materia. Lo dicho, o sea, lo que quiero yo con la materia es que saquemos el mayor provecho posible
que aprendamos y sacamos los mayores frutos. Yo no quiero que os caletriéis y memoricéis algo que quizás es muy necesario, sino que sepáis que eso necesario aprendido, luego tengáis una facilidad para llevarlo a la práctica con una sana doctrina y cuidando la originalidad a la hora de una guía pastoral. Así que doy por finalizada esta introducción y lo dicho, pues os animo, ya nos veremos el próximo miércoles con el favor de Dios y iremos pues profundizando en temas, poco a poco en temas y cualquier duda pues hacérmela llegar por el grupo de WhatsApp que tenemos y pues ya vamos organizándonos y sacándole el mayor provecho. Lo dicho, sacándole el mayor provecho a esta materia. Sin miedo, no asustéis por la cantidad de contenido porque a la vez es muy fácil y sencillo, no es tan complicado. Y tiempo yo sé que tenéis para estudiar porque también estuve viviendo allí en el Seminario San Pedro y sé que tiempo tenemos para estudiar. Y yo tengo una frase muy célebre que suelo decirla mucho en mis homilías y a mis chicos de catequesis. Tiempo hay hasta para perderlo. O sea que tiempo hay para todo. Así que sepamos organizarnos de la mejor manera el tiempo de estudio y sacarle provecho. Así que pues nada chicos, ánimo y bueno, lo dicho, Dios me los bendiga y ánimo a cuidar la vocación, siempre a cuidarla con mucho amor y mucha valoración y marcar la diferencia, que yo creo que es lo que debemos hacer en el servicio, que podamos siempre marcar la diferencia en el servicio pastoral y que la gente cuando acuda a nosotros quede satisfecha y quede con una buena impresión y sobre todo sepamos aclarar las dudas y guiar bajo la luz de Dios, de su evangelio y de la sana doctrina de nuestra iglesia a tantas personas que necesitarán de nuestras ayudas pastorales. Bueno, Dios me los bendiga y lo dicho, cuidaros mucho, ¿vale?